¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Flourishing, tu podcast educativo. Flourishing es tu programa de parte de Edify República Dominicana. Estamos interesados en entrar en tus hogares, entrar a los colegios para que puedan recibir de parte de nosotros orientación y recursos que puedan ser útiles para manejar sus escuelas, manejar sus familias de la mejor manera y acercarnos cada día más al Señor. Así que damos gracias por este segundo episodio. Mi nombre es Denis Sabino, soy el director de Edify República Dominicana. Estoy muy feliz porque el día de hoy me acompaña una persona muy especial para nosotros. Él es contador de profesión y está con nosotros precisamente porque es un asesor, un consultor que ayuda a los colegios, específicamente en esta parte que es uno de los pilares de Edify, la sostenibilidad de los colegios. Nos interesa mucho que los colegios evangélicos, los colegios cristianos, los colegios que tienen educación en valores, pues permanezcan en el tiempo. Y por eso tenemos este pilar de que ayudarlos en la parte de la sostenibilidad. Y Kelvin Marmolejos, que me acompaña el día de hoy, es el consultor que nos ayuda en esta parte. Así que bienvenido, Kelvin, a nuestro programa. Gracias, Denny. Es un placer estar aquí en este lugar, para mí, como si fuera mi casa. Y es tu casa. Así que sí, gracias. ¿Cómo te sientes, Kelvin? ¿Cómo ha estado todo? Bien, todo dentro de la normalidad y la facilidad que tenemos dentro del Señor, pues bien. Excelente. Dime, Kelvin, ¿qué servicios tú le ofreces a los colegios? ¿Qué servicios contables y financieros? Específicamente a los colegios privados que servimos. ¿Cuáles son esos servicios que le ofreces? ¿Qué cosas ellos necesitan? Bueno, en términos de ofrecimiento o oferta que hacemos como empresa dedicada a los servicios de contabilidad, nosotros ofrecemos servicios de contabilidad por iguala, servicios de asesoría fiscal y financiera y también acompañamiento. Bueno, tú eres el presidente de tu propia empresa, ¿no? Ajá. Que ofrece servicios contables a diferentes instituciones. Sí, de Servicontaf. Okay. Que ya estamos próximos a cumplir 20 años. Wow. Sí, en el mercado. Y a través de la oficina, no, como tú decías, en corrección, no a través de mi persona, sino a través de la oficina de Serviconta, pues nosotros ofrecemos esos servicios de asesoría, acompañamiento fiscal, financiero, análisis de presupuesto, elaboraciones de presupuesto para cada periodo, porque en el término, por ejemplo, de los colegios, ellos anualmente hacen una planificación. Sí. Y esa planificación tiene que ir acompañada de un presupuesto. Yeah. Y nosotros lo preparamos y también le ayudamos a cumplimiento. Bueno, tú sabes que nuestro target principal son precisamente los colegios que servimos. Como Edify nos interesa realmente que a través de este podcast pues ellos puedan recibir buenas orientaciones. Como tiene ya un tiempo trabajando con nosotros, ¿cuál es el problema más común que has encontrado en los colegios? Bueno, realmente cuando uno va por un llamado que hace uno de los asesores de acá de Edify, a veces le dicen, es porque tienen situación de cobro, o otras veces nos dicen, es una situación laboral. Esos son los dos pilares en situaciones que encontramos. Okay. Cobros y problemas laborales. ¿Laborales te refieres a con el personal? Sí, seguridad social, Yeah. Ministerio de Trabajo y cobros, que los cobros están muy bajos del nivel, están teniendo que subsidiar para poder cumplir con las obligaciones y los compromisos que tienen. Esos son como los dos más comunes. Ya. ¿Y cómo ha sido el proceso para tú alinear a los colegios en la parte financiera, tomando en cuenta que casi siempre son colegios religiosos y que se basan en valores cristianos? ¿Cómo se puede alinear la parte financiera con la parte como religiosa de los colegios? Bueno, ese es un elemento muy importante saberlo, porque la mayoría de los colegios cristianos o religiosos están vinculados a una iglesia. Entonces, a veces yo digo que va a sonar cruel y fuerte, y tal vez algunos no me entiendan,
pero el colegio debe independizarse de la iglesia, aunque obviamente la junta administrativa y todo sea de la iglesia, pero debe separarse para fines de crecimiento. ¿A qué me refiero? Con la modalidad que tenemos en términos fiscal, las iglesias no pueden emitir comprobantes fiscales para ser deducibles de gastos y compra de otras entidades que lo requieran, porque su actividad principal es religiosa, es restaurar a las personas. Entonces, tú estás haciendo una labor social y estás dando comprobantes fiscales, según esta normativa, no aplica. Ok. Entonces, hay instituciones, empresas que le dan a los gerentes o a ciertos empleados el beneficio de cobertura de colegiatura y requieren que la entidad educativa pues le dé un comprobante fiscal para ellos podérselo deducir. Si son religiosas, no pueden emitirlo. Entonces ya ahí hay un elemento importante que afecta a la sostenibilidad, porque esos grandes clientes o vamos a decir familias se van a tener que retirar, no porque no quieran ni le interese estar en esa institución, sino porque esa institución no está preparada para tener ese tipo de familia. Pero te refieres a los colegios que dependen de una iglesia o salieron de una iglesia, pero hay otros colegios que no necesariamente pertenecen a una iglesia, aunque generalmente o son de personas cristianas que pertenecen a una iglesia o tienen esa vocación, ese corazón, ese llamado para el servicio. Entonces también hay problemas ahí con el sector de sostenibilidad, ¿no? Sí. Cuando hablamos de esa parte, por ejemplo, no son de una, no están vinculados a una iglesia, y entonces puede ser que no estén entonces organizados. Ok. Al no estar organizados, ¿qué implica eso? No pueden emitir comprobantes fiscales. Algunos no lo quieren hacer porque como el MINER le da un código, ellos entienden que ese código es suficiente para ellos operar. Pero es suficiente para el MINER afiliarlo como una entidad educativa o reconocerlo. Pero no es suficiente para emitir una factura con valor fiscal deducible de impuestos a quien se le está requiriendo. Pero para lo que lo ve en otros países, el MINER es el Ministerio de Educación del país, de República Dominicana. Pero cuando decimos el MINER, pues piense que puede ser referirse al Ministerio Educativo de su país. Eso, que no van a ver personal en otro país, ¿verdad? Es así bien. Sí, entonces, ¿qué otras cosas has enfrentado, por ejemplo, en el caso de directores, por ejemplo, que no he encontrado, que tienen un corazón muy amable, son los propietarios? Ese es sin problema, ¿no? Para el tema de sostenibilidad del colegio. Claro, y dentro de esa misma línea, podemos observar no solamente los directores, sino también vamos a poner, para no pensionar una sola persona, el consejo religioso está vinculado a la entidad cuando es directamente a una entidad religiosa que está vinculada a una iglesia, o cuando la entidad está también regulada con facilidades de beca. Establecen ciertas políticas que cada año hay que tener, 5 becas nuevas, pero no hay un presupuesto. Podemos sí tener las 5 becas, pero no tenemos un presupuesto, pero la entidad religiosa que nos afilia, que nos organiza, que nos mide, nos tiene como política establecer 5 becas. Por decir 5. Pero también otro problema que afecta a la sostenibilidad es la política de cobro no está establecida. ¿A qué me refiero? Ok, por ejemplo, yo tuve un caso que me llevó uno de los asesores de acá y ella me decía, nosotros la fecha que tenemos de cobro son los días 25. Ok, muy bien, muy buena fecha, 25. ¿Y hasta qué día tienen los padres para cobrar sin recargo? Hasta el día 5 del mes siguiente. Es decir, usted le dan 10 días. Correcto. Y después del 5, ¿qué ustedes hacen?
para asegurarse que el 100% de las cuotas hayan entrado a la institución. ¿Hay algún método, algún plan, una manera de ustedes recordatorio a los padres? No. No hay. Entonces hay que establecer un método de cobranza, cómo llamar, cómo enviar información a los padres. Obviamente que los alumnos, los hijos no se enteren de que se le está haciendo gestión de cobro porque hay una penalidad. Pero sí, Sí, porque hay una ley prohíbe que se saque a los niños de la escuela, que era uno de los métodos que se utilizaba antes. Se mandaba al niño, pues que el padre no había pagado, pero hay una ley que evita eso. sí, no, pero tampoco los niños deben saber que sus padres deben. Tampoco Deben saber. Entonces, por ende, se utilizan medios, tú tienes los contactos, tú tienes los WhatsApp, tú tienes el club, el grupo de padres, una red que hace el profesor. Tú puedes tener ahí tu departamento de cobro o tu gestor de cobro que puede estar en ese grupo, y ahí en ese grupo pues puede notificar que la fecha de cobro se está acercando, que si pagas dentro del proceso tienes tu descuento, si pagas dentro del estándar vas a pagar tu cuota normal, pero si pagas luego del día 5 vas a tener un recargo. Que te supiera, me encanta esta conversación porque, bueno, también soy contador y estuve un tiempo haciendo este trabajo solamente en Edify, ayudando a los colegios en la parte de sostenibilidad financiera, y tengo algunas anécdotas de eso, porque en los colegios no les música, o sea, tienen ese problema de establecer esa ley, esa norma, de que si pasaste del día que te correspondía pagar, pues debo tener una penalidad para ti. Pero una cosa, no sé qué tú piensas de eso, que yo les decía a los colegios en esa época era que cuando el padre va a inscribir a su niño a la escuela, no solo se inscribe el niño, sino también el padre. Y el colegio tiene que trabajar también con el padre. Y ese tema del cobro le corresponde al papá, aunque el niño no lo sepa, tal y como dicen al sí, pero al papá te tiene que hacerle entender que tú te has inscrito aquí. Claro. Y tiene también que educarlo en ese sentido que tú tienes. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto de que tú no solamente, incluso cuando se registran los niños, incluyen la familia. El niño se llama, vamos a suponer, Kelvin, pero es Kelvin de la familia Manuel. ¿Y quién es el responsable, el tutor? Es el papá de Kelvin. Entonces, Kelvin está en la escuela también. El papá de Kelvin está en la escuela. ¿Y quién es la madre? Tal persona, la mamá de él está ahí. Entonces, eso es importante saberlo, porque tú sabes que dentro del proceso académico hay una serie de reuniones que involucran la participación de papá y mamá. ¿Y cómo tú lo contactas si nada más lo tienes inscrito al NIC? Exacto. Bueno, Tú tienes que tener el teléfono de su papá o de su mamá. exacto. Pero hay que hacérselo entender desde el inicio. O sea, de que ellos lleguen al colegio a inscribir en NIDE, pues ellos deben de saber que han quedado inscritos ellos primero, como padres, y el director propietario del colegio saber que tiene que trabajarlos a ellos también en sentido de responsabilidad. Por eso tú tienes que hacer reuniones, y antes de registrar el primer día de clase se hacen una serie de reuniones que le llaman, por ejemplo, en Santiago le llaman escuela de padres. Esa vamos a escuela de padres para trabajar con papá todo lo referente a sus obligaciones y a los compromisos que él está asumiendo con su hijo en esa escuela. Así, si la clase inicia en el 15, la semana antes del 15 hay una escuela de padres. Exacto. Y empezamos, tú tienes que venir 3 días al colegio, en tal horario, en la noche, de 6 a 7, 1 hora, a enterarte de todo lo que va a acontecer en este año escolar y saber el compromiso que tú estás asumiendo. Porque tú eres el responsable. Claro. O sea que precisamente tú eres de Santiago, ¿no? Sí. Precisamente en Santiago encontré un colegio una vez que fui a hacerle una auditoría financiera y le pregunté
cómo estaban sus cobros, o sea, qué porcentaje del padre si yo tenía en que no le estaba pagando. Y la señora me dijo, yo no recuerdo el nombre del colegio, porcentaje de cobros. No, yo no tengo. No deben hacerle la pregunta de nuevo. ¿Qué cantidad de padres le deben? Ah, ok. Yo tengo como 2 o 3 padres que no han pagado, pero ya ellos me llamaron bien y me pagaron. Y yo me senté porque no había encontrado ese fenómeno en ningún otro lado. Y cuando le pregunté a la señora, ¿qué usted hace para obtener este resultado? Que yo no lo he encontrado en ningún otro colegio. Y ella me dijo, no, es que el padre que se atrasa el próximo año no viene a mi colegio. O sea, yo soporto al niño y le doy su clase durante todo el periodo. Pero el próximo año tienen que llevarse a la otra escuela. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, son políticas que se establecen. Tú tienes que establecer políticas. El colegio tiene ese derecho, ¿no? Tiene ese derecho, se reserva el derecho de que continúe. Esa parte, eso, ahí estamos, vamos a decir, suena cruel, pero es la realidad. Porque es un compromiso, no es el mismo. Incluso yo sé de instituciones que los padres han tenido situación económica, pero han ido al colegio y han continuado los niños, porque han aceptado su responsabilidad. El problema es no asumir la responsabilidad. Es que te enviamos a cobrar y tú no apareces. Exacto. Le estás haciendo daño a tu hijo. Y de ahí la importancia de los colegios ofrecer una educación de calidad, porque cuando tú ofreces una educación de calidad y ya tú tienes prueba de que lo que se da, cuál es bueno, pues tú puedes exigir ese tipo de cosas. Desde el inicio, de que el padre va, tú le puedes decir, si se atrasa un mes, el próximo año no podrá escribir su niño acá. Eso. También volviendo a la sostenibilidad, hay otras maneras que la institución puede sostenerse. Hay recursos. Yo estoy seguro que casi en un 90% de los colegios tienen cafetería. También tienen la facilidad de vender los libros educativos y tienen la facilidad también de vender los uniformes. Todo esto ayuda, ¿no? Exacto, todo eso ayuda. Pero además, también el colegio puede realizar, por ejemplo, aprovechando la fiebre del fútbol, la fiebre del baloncesto, del béisbol, el colegio puede, esos colegios que tienen esas facilidades, puede crear clubes donde los niños se pueden inscribir y crecer en una disciplina, avanzar, pero cada año lo que pagan es una cuota, porque van a utilizar la institución o van a utilizar recursos para poder tener esos equipos y van a sostener los equipos, pero también van a conseguir ingresos que van a facilitar. De hecho, escuelas de fútbol compiten con otras instituciones y han ganado premios monetarios. Excelente. Entonces, son maneras de sostener sin afectar los bolsillos de los padres. Muy bien. Y garantizar que el colegio pues vaya creando cierta empatía en el área donde se mueve y en otras áreas. Sí. Un tema también que tú mencionaste ahorita y quiero volver a él fue lo del presupuesto. Uno de los detalles que encontramos también con los colegios es que no hacen un presupuesto anual. ¿Qué tan importante crees tú que es esto para la sostenibilidad del colegio también? Mira, eso es uno de los pilares de la economía de la institución. Te voy a explicar. ¿Qué tan complicado es para un colegio hacer eso, por favor? No es complicado. Cada colegio sabe la cantidad de profesores que tiene y la cantidad de estudiantes que tiene. Entonces, considerando eso, cada colegio lo que va a hacer es que cada facilitador o docente va a elaborar un presupuesto de los recursos que va a utilizar. Por ejemplo, si tiene una pizarra mágica, sabe que necesita obligatoriamente marcadores que puedan funcionar ahí. Si tiene monitores, sabe que va a necesitar
que haya una seguridad de electricidad en esa área, ¿verdad? Y también, si va a utilizar materiales didácticos, suministro, hojas, crayolas y ese tipo de cosas, él sabe en qué área y en qué momento, perdón, en qué tiempo lo va a utilizar. Entonces, lo que va a elaborar es en recursos, en moneda, para decir, yo necesito, para este año escolar, yo necesito 10 pesos, por ejemplo. Y cada uno va a decir el valor que va a necesitar. Entonces, todos esos 10 pesos o 20 pesos y cada facilitador o docente indique que necesita, se va a ir tabulando según aula. Eso nos va a dar al final, qué sé yo, 100 pesos. Esos 100 pesos, la institución sabe que lo necesita. ¿Para qué fecha lo necesita? Para cada docente. Eso en términos del área de docencia. Ahora, en términos de salir a paseos educativos, donde lo llevan a un museo, lo llevan a un jardín botánico. Que también es otra fuente de ingreso para el colega, ¿no? Exactamente. Todo eso se va a ir trabajando. Cuestión de que cuando lleguen las fechas, ya los recursos estén. Y no haya que salir corriendo a un financiero, a una entidad financiera, a un prestamista del sector para buscar X cantidad que nos falta para cubrir esa necesidad. Que generalmente es una tasa súper alta. Exactamente. Entonces, igualmente, presupuestar lo que es el salario de Navidad, presupuestar vacaciones, el salario de las vacaciones, o sea, el monto que se va a pagar, y presupuestar los impuestos que tienen que pagar según las obligaciones. Entonces, todo eso tú vas a tomar esos valores, lo vas a tabular según los conceptos, y eso te va a dar una cantidad para el año entero. Ahora, ¿en qué me ayuda? Que yo voy a reconocer la cantidad de ingresos que voy a tener y voy a saber si ya tengo déficit. Antes de empezar el año escolar, yo voy a estar seguro, voy a saber si con lo que me va a entrar, me va a dar para pagar lo que yo voy a gastar. Quizás. Si estoy en déficit, automáticamente me está diciendo, tengo que aumentar no la colegiatura, sino el cupo. Que a veces pensamos en la colegiatura, pero a veces tenemos aulas de 7 y 10 personas, de 10 estudiantes. No cubren ni siquiera el salario de esos docentes que están ahí. Sí. Pero ¿qué tengo que hacer? Tratar de subir el cupo, o sea, la cantidad de estudiantes por aula. Para llegar, de hecho, yo tengo una institución que yo sé, ellos saben y yo sé también qué costo tiene cada alumno. Pero eso está presupuestado. Yo tengo un alumno sentado ahí 4 o 5 horas, ¿qué me cuesta? Eso es medio de presupuesto. Pero si yo no tengo un presupuesto, voy a seguir impartiendo docencia, pero ¿qué va a pasar? Cada año voy a tener un déficit. Y la deuda va a ser tan acumulativa que no voy a tener con qué cubrirle, voy a tener que cerrar. Sí, el presupuesto es importante en todo emprendimiento que una persona vaya a tener que implique, ¿verdad? Ingresos y gastos, ¿verdad? Y que supone que un emprendimiento, de lo que sea, se hace con el objetivo de obtener algún ingreso, ¿verdad? Entonces, el presupuesto siempre va a ser importante. Inclusive en el ámbito de la familia, es importante tener un presupuesto de qué ingresa y qué sale para ver si la familia va a poder ser sostenible en el tiempo. En términos económicos, saber si vamos a poder sostener, si tenemos que buscar otros recursos, si tenemos que cambiar incluso hasta de empleo. Todo eso es importante saberlo. Pero si no lo escribimos, si no lo ponemos en un lugar donde tenemos que recordarlo, porque a veces hacemos presupuesto, pero el presupuesto está en la computadora. Sí. Pero en la ejecución hay otra cosa. Sí, sí. O sea, ni siquiera medimos cómo vamos. Por ejemplo, tú tienes que juntarte con finanzas, o con tu contador, o con tu persona de gestión de cobro, para saber cuánto esa persona cobró. Sí. Y pasa que en muchos casos de los periodos de servimos, apenas tienen una secretaria que maneja todo. Bueno, entonces, cuando es ese tipo de casos, nosotros lo que tenemos que hacer, entonces, lo que se llama una regenería, pero en este caso se lo va a poner fácil. Es un término común, tan elevado, vamos a decir, vamos a reestructurar. ¿Qué vamos a reestructurar?
Y cada día ella debe dar un informe de lo que cobró. Y si hay un encargado de compra o es la directora o el director el que compra, el director debe poner todo en la mesa de ella para que ella lleve un control de lo que salió. Después que ella registró en una hojita de cero, en una hoja normal de una libreta o una bitácora, una agenda diaria de lo que va pasando día a día, ella va a poner ahí, cobramos tanto. Al final de la tarde, todo lo que se gastó quedó tanto. Ya tú tienes una bitácora de cómo va. Y eso que quedó, otro elemento de que debemos agregar, es que la mayoría de esos colegios manejan los recursos en los bolsillos. Lo que quedó en la tarde, dámelo, le dice ya la secretaria, se lo echan en los bolsillos y si cogieron para el supermercado se quedan allá. Imagínate tú. Entonces, es importante saber que el dinero que entró ahí debe estar en una cuenta dedicado para esa institución. Porque ese no es tu dinero. Ese dinero es el dinero de los 5, 6, 7 profesores que tú tienes ahí que tienes que pagar el 15, o que tienes que pagar el 25, o que tienes que pagar el 30. Porque aquí hay diversas modalidades de pago. 15, 30 o 25. Entonces, eso tú tienes que tenerlo claro. Y por eso la importancia del presupuesto, porque en el presupuesto tú te vas a dar cuenta realmente si tus ingresos van a ser suficientes para tus gastos. Y dentro de tus gastos, pues debe estar la nómina. Y lo recomendable es que el propietario o director esté dentro de la nómina, para evitar precisamente tener que echarse el dinero en el bolsillo y ir al supermercado. Exacto, porque tenemos que hacer diferencia del dinero de la institución y mi dinero propio. A lo que si yo tengo otro trabajo por ahí, fuera de la institución, entonces yo tengo ese salario y tengo el salario de la institución. Cuando yo cobro en la institución propia y cuando yo recibo el dinero de la otra institución donde yo trabajo, ese es mi dinero. Todo el que entró por colegiatura, por lo que haya entrado, es de la institución. Cuando hacemos esa separación de los recursos, entonces podemos ver la realidad de la institución. Por ejemplo, yo creo que estuve con uno de los facilitadores que están acá en una institución y cada mes el dinero caía en la cuenta del director. Pero el director tenía un salario que trabajaba en otra institución. Pero su dinero también caía en esa cuenta. Y de ahí compraba para la casa y de ahí pagaba lo que los compromisos de la institución. Él no sabía si gastó su salario en la institución o si cogió de la institución para cubrir su necesidad. O sea que teniendo solo el salario uno se confunde. Te ayudo tu dinero. Es momento. Y de repente aquí, eso me sobró de él. Imagínate teniendo otro ingreso del mismo negocio. Y hay otra cosa, o sea, el problema con muchos directores que han comenzado, porque el trabajo de Edify pues es trabajar con ellos para ayudarles, porque comenzaron sin mucha experiencia, ¿verdad? Y entonces son emprendedores educadores y muchos de ellos iniciaron sin ningún sentido de cómo hacer las cosas en cuanto al manejo del dinero. Y son de los consejos que nosotros le damos y que procuramos que ellos tengan para que puedan ser sostenidos. No, pero yo decía hace un instante a Clemente, le decía que es importantísimo que la institución no tiene que ser así. Pero es importantísimo que la institución tenga un director. A veces tienen un director académico. Pero si tú no tienes el director académico y tú tienes que ser el director, tú vas a ser el director, pero tú necesitas un administrador o tú necesitas un contador. Si no, recursos no alcanzan para el administrador y para el educador, o el contador, una secretaria como tú decías ahorita. Pero que esa secretaria te funja como si fuera el contador o como si fuera el administrador. ¿Por qué? Porque tú como director
siempre vas a tener la visión por la que nació la institución. Es decir, tu vocación. Cuando tú tienes vocación de hacer algo, tú lo haces con dinero o sin dinero. Tú te vas donde sea y tú inviertes lo que sea porque esa es tu vocación. Ahora, cuando tú tienes una institución que tiene personas que tú tienes que sostenerla porque trabajan para ti, te tengan un salario, entonces automáticamente tú tienes que dejar en la mano de otra persona la parte administrativa. Porque va a ser tan difícil tú decirle a un padre que no. ¿Por qué? Porque no te pudo pagar, no va a poder aplicar lo que tú decías. Usted no pagó a tiempo, usted no va a poder estar el año que viene conmigo. ¿Por qué? Porque usted no paga a tiempo. Entonces, si tú tienes otra persona que no eres tú el director, te lo manda para allá. Vaya donde la secretaria y coordine con ella porque ella es la que le puede decir sí o no. A ver, usted dirá, pero yo soy director, este negocio es mío. Sí, usted Pero se va a desaparecer. pero va a desaparecer. Como han desaparecido otros, ¿no? Exacto. Por eso, porque no estás administrando. Lo que estás haciendo es ejercicio de tu vocación. Por eso te consideran mamá, papá, tío. Esa sí es buena persona. El director, háblate con el director. Cuando la gente recomienda a alguien, dice, ve ante Denny, que Denny te resuelve. Y viene ante Denny. Así yo hablo, está bien, no hay problema. Y a su papelito, como yo he visto instituciones nuestras, que la directora hace papelito y lo lleva allá a la dirección. Y eso es una cuenta por cobrar a ella. Porque la secretaria no coge cuenta con eso. Él lo pone ahí. Cóbraselo a Kevin. Y cuando ve el salario, se lo doy cuenta y ya no puede decir ni media palabra. Porque está subsidiando los estudiantes. Ya, hay retos gubernamentales que enfrentan los colegios. ¿Sí? ¿Cuáles son esos retos en la parte contable, financiera, fiscal que enfrentan los colegios? Si los podemos orientar a ellos en cuanto a eso. Bueno, en ese término de obligaciones fiscales que tienen las entidades educativas, igual que todas las empresas, pero como estamos puntualizando que sean las educativas, tenemos que decir, por ejemplo, hay gente que piensa que las obligaciones fiscales no son mensuales. Yo estoy registrado en la Dirección General de Impuestos Internos como persona física, es decir, con mi cédula. Y un contador le dice, usted no tiene que hacer eso todos los meses. Las personas físicas declaran eso anual. Y ok, yo respiro un poquito profundo cuando escucho ese tipo de cosas, porque le digo, usted tiene una institución que tiene una obligación fiscal que se llama la declaración jurada del IR3, porque usted tiene a sus empleados en la seguridad social. Y usted mensualmente, aunque usted no lo sepa, se genera de manera automática esa obligación y aparece en la DGI el listado de todo lo que usted pagó por concepto de salario. Entonces, ya usted tiene una obligación automática porque tiene su empleado en la seguridad social. Pero usted tiene una obligación también de presentar los ITEVIS. Pero que esto es con fin educativo y, por ejemplo, si una ONG, la ONG no paga ITEVIS. Además, yo tampoco pago ITEVIS porque la educación está exenta por destino. ¿Qué significa eso? Que usted no va a pagar ITEVIS, pero tiene que declarar el ITEVIS, aunque lo expida formato 0. Pero también tiene la obligación de declarar o reportar los informes 606 y 607. El 606 implica todas las compras que usted como entidad ha realizado durante el mes, y ahí usted presenta los suplidores que le han provisto de servicios o de bienes. Y en el 607 usted envía todos los comprobantes fiscales que ya con el tiempo, a partir de poco tiempo, ya no se van a hacer los 607 porque se van a hacer de forma electrónica. Hacer de forma electrónica implicará que usted tenga un sistema conectado a la DGI para emitir esos comprobantes, porque no van a valer. Los B01 en un futuro no le van a valer. Entonces ya usted está viendo 3
informaciones que tiene que hacer. Pero además de eso tiene la declaración jurada anual. Si es persona física, una declaración jurada para persona física a través del formulario IR1. Si es una entidad que utiliza un RNC distinto al de una ONG, en este caso una jurídica, empresarial o comercial, entonces su RNC sería 131, 132, en esa dirección. Entonces tiene que presentar su IR2 de declaración jurada y de liquidación del DIVO. Y si es una ONG que ya tiene un RNC 4, 430, 432, entonces esa ONG tiene que presentar las 3 informaciones de los comprobantes que le mencioné, 606, 607, el ITEVI mensual y su declaración anual de la ISFL, que es para instituciones sin fines de lucro. Esas son obligaciones tributarias. Pero obligaciones laborales tiene que tener una plantilla anual que se hace en enero. Del 1 al 15 de enero tiene que subir la planilla del DGT3 de su personal fijo. Pero además de eso, cada vez que haga modificaciones tiene la obligación de notificar sus modificaciones o novedades a través de un DGT4 que pertenece al Ministerio de Trabajo. ¿Tú crees que hay una persona que te esté escuchando viviendo y puede estar diciendo esto es demasiada cosa? Pero eso es organización. Eso es organización. ¿Qué podemos hacer con esa gente? Por ejemplo, que puedan decir eso es demasiada cosa. Porque la gente cuando ven como mucha complicación, entonces a veces dejan de hacer las cosas, pero después le puede caer. Yo soy un asesor. Tenemos un asesor. O sea. Y aquí yo creo que debemos resaltar esto de mí. Es gratis. Para ellos es gratis. O sea, es lo que quiero resaltar. O sea, ustedes están viendo que Kevin está hablando de todas esas cosas y no tiene una computadora delante de él. Es decir, él conoce todos los términos y todo lo que hay que hacer. Así que Kelvin está con nosotros siempre. Contáctenos a Edify. Si usted necesita alguna asesoría, alguna ayuda en ese sentido, puede tenerlo a Kelvin y él le puede ayudar. Y hablando de todo eso, Kelvin, ¿qué cosas tú has encontrado en los colegios a veces que han sido complicadas? Como colegios que no tienen nada ya estructurado. ¿Cómo te has encontrado con ese tipo de cosas? Bueno, realmente he encontrado incluso demanda laboral. Uy. En algunos. Demanda laboral de empleados. De empleados. Obviamente ya previo habíamos estado trabajando con esos colegios de la organización y no prosperado. O sea, no prosperó esa que encontramos, no prosperó. La otra cosa que hemos encontrado de la problemática entre poder gestionar los recursos, porque están vinculados a instituciones internacionales, y entonces cuando esas instituciones bajan los recursos de envío o de los presupuestados, producto de situaciones como las que se han estado dando a nivel mundial, entonces nos damos cuenta que esos recursos deben buscar en otro lugar, pero ya es tarde, el año escolar inició. Entonces empezar un proceso de recaudación de fondos acuñado a los estudiantes o a los padres no es lo más viable. Entonces esa problemática también nos ha tocado. Y otra de las problemáticas que nos ha tocado es que los colegios que están vinculados directamente a una congregación cristiana, los líderes de la congregación no aceptan o no permiten desvincularlo del RNC de la institución. Esa ha sido otra situación bien difícil. No es tan fácil de ganar, pero si se estudia, se convence, o sea, no convencer, porque la junta directiva va a seguir siendo la misma junta directiva del colegio, la de la iglesia y la del colegio, mancomunada, 3, 4, 5 personas van a hacer lo mismo. Entonces, o sea, que eso va a garantizar que el colegio sigue siendo de la iglesia. Exacto. Dime algo, ¿cómo aconsejamos, cómo se deben integrar los principios éticos y de transparencia cristiana en el manejo de las finanzas
en estas instituciones, a menudo basadas en la fe, ¿verdad? Yo me río porque realmente hablamos de la integridad. Sí. Y cuando hablamos de la integridad, pensamos que la integridad es en términos de los hermanos ser fieles a la iglesia. Entonces, cuando lo miramos desde el punto de vista de la integridad del colegio, que tiene que cumplir con normativas sin pagar impuestos, entonces ya no lo miramos igual. Entonces, lo miramos que afecta los fondos, no la integridad. Entonces, eso de una manera catastrófica afecta la integridad de la institución. Cuando yo declaro a un empleado que trabaja para el colegio con un salario inferior en la seguridad social al que él devenga, o sea, gana 25,000 pesos, pero yo lo pago con 15, pago menos impuestos salarial, por concepto salarial, y entonces automáticamente no estoy siendo íntegro. Como yo digo, el Señor mirando a uno de allá. Exactamente. Criticamos a Mateo, a Mateo y a Zaqueo. Y a Zaqueo. Lo criticamos. Cobrador. ¿Y nosotros qué diferencia tenemos? Porque Zaqueo cobraba de más. Y Mateo era publicano, que era condenado porque se le había vendido al otro. Exactamente. Entonces, pero cuando nos miramos nosotros desde el punto de vista así, entonces decimos, ¿y yo qué soy? Que no declaro los salarios correctos y que no estoy pagando los impuestos al César correcto. Interesante. Entonces, por eso te decía que es un tema que es bien difícil, pero entonces viene la otra parte, me dice, no, pero que no me dan los recursos. Entonces tienes que entonces adecuarte o corregir, aumentar la cantidad de participantes por aula de estudiantes, o en tal caso tu cuota es muy bajita, tú te estás pagando el costo de los estudiantes, lo estás consumiendo todo y te está faltando para cubrirlo. Entonces evalúa el costo de estudiantes por aula y vas a tener entonces equilibradamente un valor. Yo decía ahorita que una institución que nosotros asesoramos nos dijo, vamos a eliminar un grado porque ese grado no está siendo rentable en comparación con otros. Y le dije, pero si tú eliminas ese grado, tú no te garantizas la continuidad de los estudiantes porque es el grado de maternal. Verifícate con Kinder qué tú puedes hacer para que puedas dentro de ese parámetro mantener a maternal. Y lo hicieron en esa manera, lograron que entre los Kinder que habían subsidiaran a maternal y ya maternal es rentable. Entonces es conocer los costos que me representan cada participante, cada estudiante en cada aula para ser rentable. Y de ahí la importancia de tener a alguien que asesore a uno, porque a veces la idea tú la tienes, de ella tener algo a la mente y tú te transas en que eso es lo que tú vas a hacer, pero a lo mejor no es la mejor decisión. Y insisto, en Edify tenemos a Kelmi como nuestro asesor, está dispuesto siempre para una llamada, una interacción, acérquese a uno de los oficiales y déjele saber que usted necesita una orientación en la parte financiera y le vamos a poner en contacto con Kelvin. Kelvin, una última pregunta. ¿Cuál es el error financiero más grande que has visto cometer a un colegio? ¿Qué consejo tú le darías para llegar? Bueno, no sería solamente uno, serían varios. El número uno es no conocer qué te cuesta tener un estudiante en aula. Ese es el número uno. El número dos, no conocer los ingresos y no conocer los costos generales, administrativos, los gastos administrativos, los costos. Tú no sabes, gente que incluso le aumentan sin saber si el ingreso lo sostiene. Aumentan el salario de los maestros. Sí. Sin saber si van a poder tener. Sin saber, porque es para que no se me vaya. Yo lo necesito. Si dejo ese profesor de matemáticas que están difíciles, no, yo lo voy a decir con mi peso más. Sin saber ¿De dónde me va a salir? No sabe. Pero después viene la directora que hizo la negociación y vaya a recursos a contabilidad, administración. Señores,
yo tuve que hacer tal cosa, vamos a ver qué hacemos. Los cuartos no están, pero hay que buscarlo porque yo no puedo dejar ir a esa persona. Yo no sé si es su casa, si usted lo ha vivido, pero yo sí sé que eso es un error letal. Porque vendrá otro y te va a decir que se va y va a tener que negociar. Y de así va a ser siempre, vas a vivir de día a día en negociación. Muy importante, muy importante. Bueno, gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast. Agradeciendo muchísimo a Kelvin que nos haya acompañado el día de hoy. Kelvin, quiero saber, explícale a nuestros televidentes acerca de tu empresa, dónde la pueden encontrar, tus teléfonos, si están en las redes. Bien, mi empresa hasta este año se llama, sí, digo hasta este año porque va a seguir llamándose comercialmente Serviconta. Ok. Pero para el año que viene, si Dios quiere, ya tendremos otro nombre, otra razón social, una razón social distinta que nos identifica mucho más con lo que hacemos, pero nos quedamos con Serviconta como quiera. Yeah. Entonces, estamos en Santiago, ubicados, pero el estar en Santiago geográficamente no limita nuestro servicio, porque ahora mismo estamos en Santo Domingo. Okay. Entonces eso significa que podemos ir donde usted esté. Nuestros teléfonos allá son 809-382-8140 y el WhatsApp 829-761-6362. Entonces, además de eso, tenemos nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram como Serviconta RD. Ahí estamos a nivel de las redes sociales. Excelente. Gracias, muchas gracias, Kelvin. Esperamos realmente que hayan sido edificados financieramente, porque nos interesa muchísimo que su colegio permanezca en el tiempo, que no desaparezca. Y por eso estamos totalmente inmersos en ayudarles a que esto sea así. Así que muchísimas gracias. Denisa Lima estuvo con ustedes. Gracias, Kelvin. Clemente que estuvo en los controles. Y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones.